Julio, así que nos toca hablar de economía. Y la pregunta central en estos días es, ¿el Perú entrará en recesión? Hace 2 semanas, la agencia Bloomberg publicó un informe que nos sorprendió a todos porque señalaban que nuestro país se encaminaba hacia una recesión técnica en un momento de crecimiento global. Había dos factores principales que contribuían a esta situación. Uno es la prolongada crisis política que lleva años golpeándonos y dos es el fenómeno del Niño. Para explicar estos conceptos que suenan catastróficos, invitamos a la economista y coordinadora general de la Red de Estudios para el Desarrollo, Paola del Carpio. Paola, por favor, explícanos qué es una recesión técnica y por qué estamos cayendo en eso. Creo que es importante no caer en demasiado alarmismo y para eso voy a dar 3 definiciones para que nos ubiquemos un poco. La primera es la de la recesión técnica, que se da cuando el PBI o el valor de lo que produce nuestra economía cae o tiene una tasa de crecimiento negativa por 2 trimestres consecutivos, ¿no? Esta puede o no ser breve, ¿no? Y es de lo que venimos hablando sobre todo en este momento para el Perú, porque en el primer trimestre caímos 0.4% y entre enero y mayo, que ya son 5 meses, todavía no completa los 2 trimestres, pero son 5 meses, caímos 0.5%. Nos falta todavía el dato de junio para una confirmación, digamos, absoluta, pero con la fuerte caída que tuvimos en mayo y como va la economía, sí es lo más probable que estemos ahora mismo en una recesión técnica. Ahora, y esto es la segunda definición, una recesión en el sentido económico más amplio arrastra más que el solo el PBI, ¿no? Cae con ella la inversión, el empleo, el consumo, y como cae todo a la vez, los efectos sí pueden ser más prolongados y complicados, ¿no? Lo primero, que es la inversión, sí viene cayendo, hay que decirlo, se espera que caiga este año en 2.5%, que es bastante, pero no la siguen el consumo y el empleo, por lo menos hasta ahora, ¿no? Aunque van lentos, no están cayendo. Entonces, aunque claramente no estamos en un buen momento económicamente, estamos bastante complicados y hay mucho que hacer, no tenemos elementos para hablar de una recesión en el sentido más amplio. Entonces, ¿qué sería lo que mejor definiría nuestra situación actual? El tercer concepto que sí sin duda nos atañe es el de desaceleración económica, que se da cuando el crecimiento económico, si bien aún es positivo, se hace muy bajito. Este es sin duda nuestro caso, porque se espera que en este año crezcamos solo cerca del 1% y nosotros necesitamos tasas mucho mayores para poder volver a nuestros niveles de pobreza de antes de la pandemia. ¿Y cuáles son los efectos en la vida cotidiana que tendrá esta recesión técnica? ¿Será falta de empleo formal? ¿Habrá inflación? ¿Subirán los precios? Y principalmente, ¿cómo afectará al trabajador informal? El riesgo de crecer muy poco, o no crecer, o retroceder, peor aún, es que si nuestros motores están apagados y no producimos más, pues tampoco se requieren muchos más trabajadores, o al menos habrá menos incentivos para contratar formalmente, porque esto tiene un costo y es un costo además de largo plazo, y se pueden precarizar aún más las condiciones de los trabajadores informales, que son la gran mayoría en el Perú. En este momento el 74%. Cuando esto pasa, las personas no reciben suficientes ingresos y en la práctica la pobreza y vulnerabilidad avanzan y ya han avanzado bastante. Y a esto hay que sumarle que todavía en este momento los precios andan elevados y pues esto nos quita aún más poder adquisitivo, ¿no? Y quería comentar que de hecho Macroconsult estimó que para lograr solo regresar a los niveles de pobreza de 2019, de antes de la pandemia, nos tomaría 15 años si nuestra economía se estanca. Si quisiéramos llegar a los niveles de 2019, digamos, en 5 años, tendríamos como mínimo que crecer a 5% anual en promedio, y estamos bastante lejos de ello. Entonces, por esto es muy preocupante. El panorama que nos has descrito contradice la frasecita del gobierno de Dina Boluarte que dicen que el Perú ha vuelto, ¿no? El ministro de Economía, Alex Contreras, ha dicho que nosotros no vamos a caer en recesión y que para eso están lanzando el programa Compunche Perú. Pero Paola, en el mensaje de 28 de julio se marcaron las pautas para afrontar esta situación y se podrá hacer todos los proyectos anunciados en este contexto? A ver, el mensaje de 28 no tuvo, por lo general, mensajes súper disruptivos, populistas o que puedan, digamos, empeorar la situación en términos de la confianza
por el lado del privado, de la inversión privada. Y hablo de confianza porque son justamente los choques o problemas o afectaciones a las expectativas empresariales las que explican la mayor parte de la variación que se da en la inversión privada. La inversión privada realmente es un motor importante. Sin ella no generamos suficientes empleos y menos aún de la mejor calidad que quisiéramos. Pero tampoco, hay que decirlo, tampoco se han dado mensajes que puedan mover sustancialmente la aguja en términos positivos. No se ha mencionado, por ejemplo, a la inversión minera, que es lo que más está cayendo. Se hizo una ligera mención al tema de exploración, pero no ha habido nada muy sustancial en términos de la inversión minera. Y aunque hay un montón de proyectos de infraestructura que sí se mencionaron, varios siguen trabados y toman un buen tiempo en resolverse, ¿no? Entonces hay todo un tema de estrategia, de simplificación que hay que ver cómo se va a dar y si se va a dar, ¿no? Otro tema en el que se necesita firmeza, digamos, por parte del Ejecutivo, tener una posición firme y clara, es la seguridad jurídica. Si se espera que las reglas de juego estén en constante incertidumbre y no se sabe qué va a pasar, probablemente los jugadores elijan parar un rato el juego o jugar en otras canchas. Y pues tampoco se le ha dado suficiente espacio a temas como la generación de empleo formal de calidad. No ha habido medidas específicas que apunten en esa dirección. Ni se ha mencionado ninguna estrategia contra el hambre y la pobreza urbana. Y este es un debe que lleva ya bastante tiempo. El tema de la inseguridad alimentaria nos viene preocupando hace ya muchos meses. Y el tema de la pobreza urbana está desde antes de la pandemia presente, pero se ha agudizado muchísimo. Entonces es un debe muy importante. Si la pobreza sigue avanzando, el descontento de las personas lógicamente también lo va a hacer. Y todo se complica siempre un poco más. Muchas gracias, Paola. Ya volvemos.